Muy bien. Entonces, el tema de hoy va a ser diseño de compensadores proporcionales. Y vamos a arrancar este diseño usando una herramienta que es el lugar de las raíces. ¿Qué nos motiva a diseñar compensadores? Bueno, que sabemos que las raíces del polinomio denominador de la función de transferencia de un sistema determinan la forma de la respuesta temporal, o sea, determinan cómo va a ser su dinámica, su estabilidad y su error en estado estable también. Si operamos un sistema a lazo abierto, la estabilidad es absoluta, o sea, el sistema es estable o no es estable. Ahora, cuando trabajamos con sistemas a lazo cerrado, nosotros podemos agregar cosas, ¿sí? Si trabajamos en un sistema de lazo cerrado como este, nosotros podemos agregar una ganancia, ¿sí? A nuestro sistema, que va a terminar siendo una función de nuestro código muy cortita, muy simple, donde nosotros podemos variar este parámetro k y de esa forma modificar las raíces de la ecuación característica. ¿Sí? Entonces, modificamos las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado sin variar la planta, eso es lo interesante. ¿Eh? ¿Para qué? Y para que la respuesta temporal cumpla con las características que nosotros estamos buscando. Normalmente, error en estado estable, sobrepasamiento máximo y tiempo de establecimiento. Ahora bien, el lugar de las raíces, el lugar de las raíces nos permite determinar cómo va variando, cómo van a ir variando las raíces del sistema conforme varía K y nos permite también relacionar eso con zeta y con omega n, los parámetros de la función de transferencia del sistema prototipo de segundo orden. ¿Y por qué nos interesa todas estas relaciones? Bueno, porque zeta y omega n están directamente vinculadas con el tiempo de establecimiento y el sobrepasamiento máximo. Entonces, en un único gráfico vamos a poder vincular todos estos elementos. Por eso este sistema es muy poderoso. Vamos a ir directamente a unos ejemplos. Ustedes ya han visto de qué se trata el lugar de las raíces, así que vamos a ir directamente a unos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, un sistema que a lazo abierto tiene como función de transferencia S más 6 sobre S por S más 1 por S más 3. Dibujar el lugar de las raíces consiste en, dada la ecuación característica del sistema a lazo cerrado, que es igual al denominador de G más K, perdón, el denominador de G por H más K por el numerador de G por H igual a 0, dibujar el lugar de raíces es simplemente ejecutar este código, variando K desde 0 hasta un valor muy grande, en teoría infinito, graficamos la parte real de las raíces del denominador de G más K por el numerador de G o G por H contra la parte imaginaria de las raíces del denominador de G por H más K por el numerador de G por H conforme vamos aumentando el valor de K. Este código nos proporciona un dibujo semejante a este. ¿Sí? Acá el valor de K va aumentando conforme el gráfico pasa de estos tonos más verdosos a estos más azulados. ¿Qué estamos graficando acá? Las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado, las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado, conforme varía K, y a ese gráfico le superponemos los semicírculos de omega n y los radios de zeta.
Por supuesto que podemos usar software, ¿no? Usando el comando RLocus, tanto en Octave como en MATLAB, em, podemos obtener el mismo gráfico. RLocus recibe como parámetro G por H, o sea, en lugar de raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, se dibuja a partir de la función de transferencia de lazo abierto. Se dibuja a partir de G por H. Y esto lo vamos a usar para modificar la respuesta temporal de nuestro sistema de lazo cerrado. ¿Cómo? Y bueno, nosotros sabemos, primero que nada, vamos a enfocar nuestro estudio en las raíces dominantes, que son las más lentas, las que están más cerca del eje imaginario, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si estas raíces son reales e iguales, la respuesta temporal va a ser sobreamortiguada, perdón, reales y distintas. Si son reales e iguales, va a ser críticamente amortiguada, la más rápida de las sobreamortiguadas. Si son complejas conjugadas, la respuesta va a ser subamortiguada. Si las raíces dominantes son imaginarias puras, el sistema va a tender a oscilar, aunque esta otra raíz va a hacer que con el tiempo esas oscilaciones vayan decayendo. Y si las raíces tienen parte real positiva, las dominantes o cualquiera de ellas, entonces el sistema va a ser inestable. Con eso, entonces vamos a ir cambiando, vamos a ir modificando la respuesta temporal de nuestro sistema con solo variar un número en nuestro software. Por ejemplo, lo que tenemos acá es lo que buscamos como primera medida es obtener una respuesta sobreamortiguada. Para eso posicionamos o buscamos el valor de K que posiciona las raíces, una aquí, otra aquí y la otra por acá. Este valor no es correcto, le falta un 0, pero a los efectos prácticos es lo mismo. Entonces, esta información, ¿qué nos dice? Nos dice que si ajustamos el valor de K a 0.09, entonces una de las raíces va a estar acá, la otra va a estar ahí y la última va a estar por acá. Con ese valor, la respuesta del sistema va a ser sobreamortiguada. Por otro lado, si elegimos un punto donde las raíces sean complejas conjugadas, ¿sí? Si elegimos este punto para una ganancia de 2, entonces el sistema ahora va a pasar a ser subamortiguado. ¿Por qué? Porque las raíces dominantes van a ser complejas conjugadas. Entonces vamos a tener una respuesta de este tipo, subamortiguada. Por otro lado, si elegimos una ganancia que hace que las raíces algunas de las raíces tengan parte real positiva, por ejemplo, una ganancia de 10, entonces la respuesta temporal de nuestro sistema va a ser inestable. Fíjense cómo a lo largo que va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más grande. Entonces hay que tener cuidado con esto porque con la realimentación, como ya sabíamos, podemos hacer que un sistema que a lazo abierto es estable se vuelva inestable a lazo cerrado. Pero también podemos hacer lo opuesto. Un sistema que a lazo abierto es inestable, nosotros lo podemos estabilizar mediante la realimentación. Por ejemplo, este sistema tiene una función de transferencia con un polo en 1, otro en -3 y otro en -4. Si dibujamos el lugar de raíces, nos encontramos con esto.
el polo en 1, el otro polo en -3 y el otro polo en -4. Ustedes saben que la ganancia acá vale 0 en los polos. Entonces, a medida que la ganancia va aumentando, las raíces de la ecuación característica se van acercando. Una se viene para acá, la otra se viene para acá. ¿Qué va a pasar? En algún momento, esta raíz, que es la que tiene parte real positiva, va a pasar al semiplano izquierdo y va a hacer que, y va a pasar a tener parte real negativa. Por lo tanto, la respuesta del sistema va a ser estable a lazo cerrado. Luego, podemos tener las mismas condiciones que en el ejemplo de recién, o sea, podemos hablar de, o podemos buscar una respuesta sobreamortiguada, eligiendo un valor de K por acá, subamortiguada, o incluso volver al sistema nuevamente inestable. En las filminas que van a ver cómo para distintos valores de K podemos tener estas condiciones de las que estábamos hablando. Ahora dibujando únicamente una de las raíces, dibujando solo una de las raíces. En este punto la ganancia vale 10, por lo tanto la raíz todavía tiene parte real positiva y la respuesta es inestable. En este punto la ganancia vale 13, todas las raíces tienen parte real negativa, por lo tanto el sistema pasa a ser estable y sobreamortiguado. Este ejemplo de acá. En este siguiente punto, las raíces dominantes son complejas conjugadas, la ganancia vale 15, por lo tanto la respuesta temporal es subamortiguada, estamos en este caso. Y por último, con una ganancia de 44, ya estas dos raíces pasan al semiplano derecho y por lo tanto la respuesta temporal se hace inestable. Empieza a oscilar cada vez con mayor amplitud. Bien, si bien nosotros ahora vamos a dejar que el software dibuje el lugar de raíces en vez del método manual que hacíamos en años anteriores, vamos a tomar del algoritmo de diseño del lugar de raíces algunos parámetros que nos van a resultar de utilidad para evaluar los resultados que nos está proveyendo el software. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de inicio del lugar de las raíces? Bueno, los puntos de inicio corresponden a los polos del lazo abierto. ¿Por qué? Porque si venimos a esta ecuación de acá, si K vale 0, este término desaparece y la ecuación característica queda resumida a el denominador de G por H igual a 0. Entonces, el lugar de raíces arranca en los polos. ¿Y dónde termina? En los ceros. Cuando K se hace infinito, hay formas de demostrar que la única forma de que se haga cero esta ecuación es en las raíces de este polinomio n de s, que equivale a los ceros de la función de transferencia del lazo abierto. Entonces, el lugar de raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado varía y va mutando desde los polos de la función de transferencia del lazo abierto hasta los ceros de la función de transferencia del lazo abierto. Y fíjense que vamos a tener tantas raíces como polos haya en el sistema, porque el que manda acá, en esta ecuación, el polinomio que va a mandar es el polinomio denominador de G por H. Ustedes saben que en la función de transferencia de un sistema real, el denominador
siempre va a ser de orden mayor o igual al numerador. Estamos hasta ahí, por lo tanto, las raíces de la ecuación característica van a ser igual a la cantidad de polos que tiene la función de transferencia de lazo abierto. ¿Y qué pasa cuando hay más polos que ceros? Bueno, lo que ocurre en estos casos que algunas ramas se van al infinito. Las ramas que no tienen ceros a dónde terminar, por ejemplo, esta rama comienza en un polo en -3, termina en un cero en -6. Las que no tienen cero se van al infinito. En este otro caso, pasa lo mismo. Fíjense, acá tenemos 3 polos y ningún cero. Por lo tanto, la ecuación característica tiene 3 raíces que arrancan en estos polos. ¿Qué es lo que arranca? Sus valores posibles, ¿sí? Los valores probables arrancan en estos polos y terminan en el infinito. El número de ramas ya lo dijimos. Y otra característica importante es el eje de simetría. Los dibujos del lugar de raíces siempre son simétricos con respecto al eje real. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque las raíces de la ecuación característica pueden ser o reales iguales, o reales y distintas, o complejas conjugadas. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto? Vamos a abrir Octave. Vamos a seguir este ejemplo desde ahí. Acá estamos con Octave. Bueno, y vamos a crear un script acá. Como siempre, arrancamos close all, clear all, CLC. Luego escribimos hacemos package load control, de transferencia de lazo abierto, S igual a TF de S y G igual a S más 6 dividido S por S más 1 por S más 3. Cuando uno escribe las funciones de transferencia tiene que tener cuidado con los paréntesis, ¿sí? Si no pusiéramos este paréntesis acá, que se está marcando en azul, esta función de transferencia sería S más 6 dividido S, lo digo de otra forma. Si no pusiera este paréntesis que está en azul, esta función de transferencia sería S más 6 por S más 1 por S más 3 dividido S. Bien, queremos implementar entonces un controlador puramente proporcional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, directamente hacemos rlocus G para que dibuje el lugar de raíces. Podemos correr esto. Lo voy a ir grabando. Eh, Grabo el archivo. Bien. Y ahora tenemos el dibujo del lugar de raíces.
Ahora se los comparto. Se veía, profe, ¿eh? No hace falta cambio de ventana, creo. Ah, mira vos. Buenísimo. Ahí lo siguen viendo. A ver el lío. Sí, sí, se ve. Bárbaro. Bueno, fíjense, esta gráfica no es tan, por supuesto, no es tan fino como puede ser MATLAB, pero es una herramienta gratuita y la verdad que con un poco de ingenio nos da suficientes em, herramientas como para hacer un buen diseño de un sistema de control. A esta raíz no le voy a dar mucha importancia porque no es dominante, siempre es estable, o sea, siempre tiene parte real negativa. A medida que aumenta K, la constante de tiempo se va haciendo más chica porque se aleja del eje imaginario. Así que esta rama, la verdad que no me molesta para nada. Así que me voy a concentrar en esta otra. ¿Sí? Me voy a concentrar en este pedacito de acá. ¿Por qué? Y porque acá pasa todo. Acá tenemos, a ver si puedo correr esto. Oh, qué peor. Bueno, traigo para acá. Aquí entonces tenemos el eje imaginario, tenemos las dos raíces dominantes, tenemos este segmento que a partir de un valor de K se vuelve inestable. Sobre este gráfico, fíjense, si bien, ¿qué información nos está dando Octave? Bueno, de nuevo, aquí abajo nos da las coordenadas de nuestro puntero, nos da las coordenadas del mouse. Por lo tanto, si yo quisiera ver si, por ejemplo, hay algún valor para el cual el valor de cita es de más o menos 0,707, yo debería tratar de que las coordenadas sean iguales, de que esas coordenadas sean iguales. ¿Por qué? Y porque 0,707 es el arco coseno de un ángulo de 45 grados. Entonces, ya con eso tengo algo de información. Si no, lo que podemos hacer también es usar el comando sgrid. ¿Para qué usamos ese grid? Para que dibuje justamente la grilla de lugares de cita constante y de omega n constante. Claro que así los omega n no se ven muy bien que digamos, entonces le voy a hacer un pequeño arreglo solo para que veamos mejor. Cambio los ejes del sistema para que veamos en la escala rectangular, digamos. Para que tengamos tanto en el eje real como en el eje imaginario la misma escala, que por ahí no es la mejor para diseñar, porque vamos a querer tener un poco más de precisión acá, pero sí para ver los lugares de omega n constante y de zeta constante. Ahora bien, ¿cómo hacemos para elegir un determinado valor de K? Bueno, vamos a hacer zoom acá de nuevo. Y vamos a decir, supongamos que queremos una, eh, una respuesta sobreamortiguada. ¿Sí? Bien, si quisiéramos una respuesta sobreamortiguada, podríamos decir, bueno, me gustaría que una de las raíces, la raíz que está más cerca del origen, quede acá en 0,30 y 0,40, para hacerlo más fácil, menos 0,40. Por ahí. Entonces, podemos hacer esto. Nos volvemos a Octave, decimos S igual a menos 0,40
Y ahora, eval F, siempre me olvido de este parámetro, FB. Bueno, podríamos hacer esto, miren, ya que tenemos el código escrito ahí, vamos a hacer así. Vamos a decir S1, nuestro punto de diseño, igual a menos 0.40. ¿Sí? Ahora, volvemos a escribir la función de transferencia, reemplazando ahora S por S1. Y tomándole esto el valor absoluto. ¿Sí? Voy a correr ahora estas dos líneas de código nomás. Bien, este valor que aparece acá es la inversa del valor de K que necesitamos para que las raíces del lazo cerrado sean reales y distintas. ¿Qué apliqué ahí? La condición de módulo. Hagamos la prueba, miren. Hagamos ahora f de t de lazo cerrado igual a feedback K1 por G, 1. Y ahora vamos a hacer roots de 1, 4, 3.111, 0.66, 86. Fíjense, una de las raíces está en menos 40. Esta fue la que elegimos. Las tres son reales y distintas. Por lo tanto, si yo a esto le hago un step, entonces la respuesta va a Profe, ser sobreamortiguada. disculpe. Un segundito. Ah, Sobreamortiguada, y como la función de transferencia de lazo cerrado es tipo 1, perdón, la función de transferencia de lazo abierto es tipo 1, el error en estado estable va a ser 0. Sí. Profe, ¿cómo elige al principio el S1? ¿Cómo se da cuenta que es menos 0,40? ¿Cómo lo elijo o cómo me doy cuenta de cuál es su valor? Son dos cosas distintas. ¿Cómo es su valor? Sería. Ahí te muestro. A ver. Voy a volver a correr este código de acá. Profe, yo también quería decirle que para el eval puede usar el frequency response, resp, Ah, la bien. función y el valor para el que Sí. lo escribo. ¿Cómo? Ah, sí, estaba, perdón. Pero no sé si esto me da igual, ¿eh? No, pasó algo acá. Acá pasó algo porque no me dio el mismo valor, ¿eh? Me parece que frequency response es para otra cosa. No, esto tiene más que ver con el bode. Ah, ok. ¿Sí? No es el número que estoy buscando. No me está Yo devolviendo el lo usé número que para estoy todo lo buscando. que era de error en estado estable. Sí. Lo usé siempre y me daba. Ahora veo que mm, por ahí no. Sí, vamos a tener que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, volviendo acá. A ver, vuelvo a ejecutar esta parte.
Primero, ¿cómo sé dónde quiero que terminen mis raíces? ¿Cómo sé que quiero raíces reales e iguales, reales y distintas o complejas conjugadas? Bueno, eso viene a partir de cómo quiero que sea la respuesta temporal. Si quiero que mi respuesta temporal sea sobreamortiguada, las raíces van a tener que ser reales. Si quiero que la respuesta temporal, si puede ser subamortiguada para tratar de mejorar un poco la respuesta, el tiempo de establecimiento, entonces sé que van a tener que ser complejas conjugadas. Por lo tanto, de ahí elijo, de ahí empiezo a elegir. En este caso yo dije, bueno, quiero tener una respuesta al escalón sobreamortiguada. Como tiene que ser sobreamortiguada, me voy a concentrar en el eje real. Y después, ¿qué valor elijo? Porque cualquier valor de K que yo tome sobre el eje real va a cumplir con esa condición. ¿Sí? Bueno. Desde el punto de vista matemático, da exactamente lo mismo elegir cualquier valor. Da lo mismo. Pero desde el punto de vista de la implementación, no da lo mismo. Em, para eso nos tendríamos que fijar en esto, miren. Nos tendríamos que fijar en la acción de control, que es la señal que está acá. ¿Por qué? Y esto creo que va a quedar más claro todavía cuando hagan el trabajo práctico integrador. ¿Qué pasa? Supongamos que estamos con este sistema, con el que es estable. Y que esto representa un motor asociado a algo, pero donde nosotros tenemos disponible una cierta cantidad de tensión eléctrica. ¿Sí? Esto lo estamos alimentando con más o menos 12 voltios. Más o menos 12 voltios. ¿Sí? Bien. Esta señal es I, esta es R, esta es el error y esta es la acción U. Supongamos en el instante inicial, cuando ocurre justamente el escalón, en el instante inicial, el error va a tomar su valor máximo en todo el ensayo, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Porque la condición inicial de la salida es 0, la referencia venía en 0, pega un salto a 1, y a partir de ahí, si el sistema está bien diseñado, por supuesto, el error va a comenzar a disminuir. Así que esta es la peor condición. Supongamos ahora que elegimos un K igual a 1. Si K es igual a 1, entonces el máximo valor que va a poder tomar la acción de control, U, es 1. ¿Un qué? Y un voltio. ¿Sí? Vamos a atacar este sistema con 1 voltio. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si K ahora vale 10? Si K vale 10, entonces U, que es igual al error por K, ¿sí? En el instante inicial va a valer 10 voltios. Y hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa si hacemos que K valga 100?
Si K vale 100, en el instante inicial, le vamos a pedir a U que valga 100 voltios. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que si nosotros simulamos esta situación, suponiendo que para K igual a 100 el sistema sigue siendo estable, la respuesta va a ser fantástica, rapidísima, espectacular. ¿Qué va a pasar cuando lo llevemos a la implementación? No va a andar. ¿Por qué? Porque K igual a 100 le exige una acción de control de 100 voltios y no hay 100 voltios disponibles, hay solamente 12. Entonces, ¿cómo elijo el valor de K? ¿Cómo elijo el valor de la raíz? La verdad es que es un poco de prueba y error también. Hay un poco de prueba y error. En esencia, ustedes saben que, miren, nosotros sabemos esto. Vamos a pasar a Octave de nuevo. ¿Se quema el motor? No, Agustín, no se quema el motor, porque no están los 100 voltios. No están. Entonces, ¿qué te va a pasar? Tu sistema va a trabajar una parte del tiempo en lazo abierto. Después va a andar, después se va a acomodar, pero no vas a tener la misma respuesta que vos esperas. Si tenemos tiempo, si tenemos tiempo, no sé si hoy, pero la clase que viene vamos a entrar un poco más en estos detalles de implementación. Miren, vamos a hacer la respuesta al escalón del sistema de lazo abierto. La respuesta del escalón del sistema de lazo abierto es la respuesta que obtenemos cuando tenemos el máximo de energía, cuando le aplicamos el máximo de energía a la planta. Bueno, justo elegí una que tiene un polo en el origen, no fue la mejor idea. Permítanme que haga este ejemplo con otra planta. G1 igual a 1 sobre S más 1 al cubo. Si ahora le hacemos el escalón a G1, esa respuesta que tenemos acá, esta respuesta, es la respuesta más rápida que vamos a obtener. ¿Sí? Esta respuesta es la más rápida que podemos obtener. Vamos a pedirle que simule por 10 segundos. ¿Por qué? Porque acá le estamos poniendo toda la energía a lazo abierto. ¿Sí? Le estamos dando un escalón de energía. Estamos aplicando toda la energía disponible. Fíjense que esto llega a 1 en aproximadamente, o sea, se establece en más o menos 8 segundos. En 8 segundos llega al 98% del valor de régimen. Por lo tanto, si nosotros diseñamos un controlador para este sistema proporcional, la respuesta a lazo cerrado va a tener que tener un tiempo de establecimiento similar a este. Va a tener que ser la respuesta del sistema a lazo cerrado, va a tener que tener un tiempo de establecimiento de 8 o superior. ¿Por qué? Porque menos de 8 no va a poder hacer. Menos de 8 segundos no va a poder hacer. En el ejercicio integrador hay 2 puntos para discutir sobre justamente este detalle de acá. Ahora, con la planta que tenemos nosotros ahora, con G, a eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque G tiene un polo en el origen, tiene un integrador. Entonces, si yo le meto un escalón, la respuesta va creciendo. Lo que debería hacer es
simular con alguna otra herramienta, con Simulink, por ejemplo, el sistema a lazo cerrado, y monitorear esa variable u para ver qué valor va a tomar. Ahora, volviendo a esto, volviendo al dibujo del lugar de raíces, suponiendo que quiero una respuesta sobreamortiguada, es decir, las raíces van a tener que estar sobre el eje real, y que no tengo esta restricción de energía, yo podría elegir cualquier valor. Podría decir, bueno, quiero poner mi raíz dominante acá en menos 0.012 o la quiero poner acá. Las quiero hacer reales e iguales en menos 0.47. Cualquier valor es válido si me quedo dentro de la computadora y no tomo en cuenta estas restricciones de energía que hay después en la implementación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hice para, ahora que sé que quiero que mis raíces valgan menos 0.47, cómo hice para de ahí sacar el valor de K? Bueno, apliqué la condición de módulo. Apliqué la condición de módulo. La ecuación característica es esta de acá. 1 más K por G por H igual a 0. Que se puede reescribir restando 1 en ambos miembros y luego dividiendo por K como G por H igual a menos 1 sobre K. Menos 1 sobre K es un número, es un número real negativo. ¿Por qué? Porque en sistemas de control, K es siempre mayor o igual que 0. Usamos ganancias positivas. Muy pocos casos particulares usamos ganancias negativas, pero si no, K es mayor o igual que 0. Por lo tanto, si lo dibujo en el eje, en el plano complejo, bueno, esto dice real, ¿no? Y esto imaginario, y eso es una flecha, es un número que está por acá, por ejemplo. Por acá está el número menos 1 sobre K. Menos 1 sobre K. Pero ese número también lo puedo pensar como un vector. También lo puedo pensar como un vector. ¿Sí? Como este vector que tiene de módulo, el módulo de este vector es 1 sobre K, y la fase es 180 grados, menos 180 grados, y cualquier múltiplo impar de 180 grados. Entonces, esta ecuación se cumple cuando se cumplen dos condiciones. Una es la condición de módulo, que es el módulo de G por H igual a 1 sobre K, y la otra es la condición de fase, que es la fase de G por H es igual a un múltiplo impar de 180 grados. A partir de acá salen las condiciones, sale el algoritmo de 10 pasos para dibujar a mano en lugar de raíces. Pero a nosotros nos interesa mucho esto. ¿Por qué? Porque la condición de módulo, primero, las dos condiciones, las dos se cumplen solo para los puntos que son parte del lugar de raíces. O sea, en este dibujo, si yo evalúo
G por H, en este caso G, la función de transferencia G, en cualquiera de los puntos azules del plano complejo, la fase va a dar 180 grados. En todos. Y el módulo va a ir variando. El módulo va a ir variando y esa variación de módulo es la que me da justamente el valor de K. Voy a agregar dos ejemplos, ahora voy a seguir con esto, hago dos ejemplos y vamos al recreo. Vuelvo a Octave. Recién dije que podía evaluar que me gustaría, perdón, que mis raíces dominantes sean complejas conjugadas, por lo tanto, voy a elegir como valor de raíz menos 0,47. Por supuesto, acá desestimo la componente imaginaria, porque en realidad esta forma de encontrar valores es bastante rudimentaria, ¿sí? Y ni bien yo mueva el puntero del mouse un poquito para arriba o para abajo, ese valor va a ir cambiando. Además, el valor este que está indicando acá Octave, acá abajo, no está atado a las raíces, no está atado a la curva, sino que por el contrario, toma valores en cualquier punto dentro del dibujo. Así que bueno, vamos a poner ahí menos 0,47. Volvemos acá. Punto candidato S2 menos 0,47. Evaluamos ahora G2. En S2 le tomamos el valor absoluto. Le tomamos el valor absoluto y la inversa de eso va a ser K2. Que por supuesto tiene que ser más grande que K1. .1139 y el valor de recién era el de K1 0.1111. ¿Sí? Un poquito más chico, pero más chico al fin. Y veamos qué pasa con la respuesta al lazo cerrado. Teníamos la respuesta al lazo cerrado 1. Y ahora vamos a hacer la 2 con el nuevo valor de K. Podemos, para anticipar, a ver si estamos haciendo las cosas bien, las raíces de ese denominador. 1, 4, 3.114, 0.8. Bueno, fíjense, tenemos dos raíces que son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Y ahora, step f de t lc1, f de t lazo cerrado 2. Y ahí tenemos, ahí vemos las dos respuestas, ¿sí? La azul es la sobreamortiguada, la roja, la críticamente amortiguada. Si quisiéramos, si nuestro sistema soportara una respuesta subamortiguada, tal vez podríamos bajar el tiempo de establecimiento. Entonces vamos a buscar el valor para el cual el sobrepasamiento debería ser más o menos del 4%. Esto lo podemos hacer, como les dije recién, buscando coordenadas iguales en el eje X y en el eje Y, o podemos decir, bueno, uso el comando sgrid para dibujar solamente la línea de cita constante de 0,707
y omega n de 1. Omega n igual a 1. Por la escala que estoy viendo acá. .707, 1. Muy bien. Entonces ahora es más fácil. Porque sé que tengo que, mi punto de diseño es ese de ahí, menos 0,45 más J 0,45. Volvemos acá. Vamos a poner un candidato S3 igual a menos 0,45 más J más 0,45 por I. Creo que lo tomaba así esto. Sí, perfecto. Y hacemos esta operación de nuevo. Reemplazando ahora el punto de diseño. Y esto me devuelve un valor de K3 que debería ser mayor que los valores de K1 y K2. Y efectivamente lo es, 0,21. Entonces vamos a escribir la función de transferencia de lazo cerrado con este nuevo valor candidato. Y vamos a dibujar para comparar las respuestas al escalón de todos. ¿Qué pasó? Ah. FTLC1. Voy a correr de nuevo esto. FTLC1. ¿Vieron por qué es mejor hacer las cosas en los scripts y no en el command window, ¿no? Ahora sí, step de todos. Muy bien. Y lo que tenemos acá entonces es la respuesta al escalón del sistema subamortiguado con un sobrepasamiento de más o menos el 4%. Fíjense que el valor acá en el eje Y, el valor por acá anda en 1,04, así que no estamos tan mal. Podemos hacer un zoom, por ejemplo. Y fíjense, el sobrepasamiento máximo se pasó un poquito del 4%. No pasa nada, es absolutamente normal. Y ahí tenemos cómo diseñar un compensador proporcional. Si no, la otra alternativa, si no quieren hacer estos pasos que hicimos acá, la alternativa es, a partir del lugar de raíces, a partir de rlocus, usar un comando que se llama rlocfind. Usamos como parámetro G. rlocfind nos dice, elija un punto en la ventana gráfica. Nos vamos a la ventana gráfica, elegimos un punto. No voy a hacer con mucha precisión. Ahí elegí un punto. Según esto, elegí el punto menos 0,46 más J 0,066 y la ganancia directamente me devuelve 0,11. 0,116, que está muy cercana al valor de K2 que habíamos predicho como la ganancia necesaria para que la respuesta sea críticamente amortiguada. Por cualquiera de los dos caminos podemos llegar a los mismos resultados.